llega a la Moncloa, en el año 84 ya borra de su programa electoral, digamos, esa resistencia a entrar en la OTAN, y en el año 86 organiza un referéndum a favor del ingreso de España en la OTAN, que gana. Y uno de los militantes de los primeros momentos más entusiastas de que España no entrara en la OTAN, que es Javier Solana, termina siendo secretario general de dicha organización. Bien, pues cuando España inicia la transición política, digamos, de la mano de UCD y del gobierno de Suárez, el aspecto primero que yo quería que ustedes tuvieran como una especie de marco o de traspantojo después, donde vamos a encuadrar el golpe de Estado en sí. Como digo, este factor externo que he puesto, me he referido primero a los Estados Unidos, termina esta exposición con el apoyo financiero que reciben los partidos españoles para llevar adelante su actividad política. El apoyo financiero que se proporciona a los partidos viene todo de Alemania, y viene todo de Alemania de 3 fundaciones que son las que van a financiar en los primeros años y van a aconsejar y por lo tanto van a tener un poder de influencia notable sobre el panorama político español. Estas fundaciones son la Fundación Newman, que va a apoyar a los liberales, pertenezcan a UCD o sean independientes; la Fundación Heber, que va a ser, es una fundación socialdemócrata alemana y va a financiar al PSOE; y la Fundación Konrad Adenauer, que va a ser la que va a financiar a los democristianos. Entonces, en este contexto, como digo, vemos que la política española está completamente supeditada en el plano estratégico a los Estados Unidos, en el plano financiero alemán. Bien, una vez que hablo del factor externo, voy a referirme ahora, ya voy a entrar en el golpe de Estado y voy a referirme lo primero al factor interno. El primer factor interno que nos encontramos en esta época son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas constituyen un poder fáctico, es decir, son un poder que tienen un poder real en las instituciones, tienen un poder real en la sociedad y no tienen un poder reconocido por la Constitución. Este poder fáctico se basa en 2 motivos. El primero es el testamento de Franco. Cuando muere, ustedes saben que da un testamento donde se dirige a las Fuerzas Armadas en unos términos de permanecer vigilantes, etcétera, etcétera. Y el segundo, que le hace factor poder fáctico, es la inercia del régimen anterior. El régimen anterior estaba encabezado por el general Franco y, por lo tanto, la influencia de las Fuerzas Armadas en la sociedad pues era una cosa evidente sobre la que no me voy a extender. Todo esto, este poder fáctico, consagra dentro de los cuarteles como una especie de legitimidad para tutelar al poder civil. Entonces, es evidente que este poder fáctico en esos días, en esos meses, en esos años, es un poder fáctico crispado. Y está crispado por 2 motivos. El primer motivo es, digamos, la sucesión de los atentados de ETA, que, como ustedes saben, se ceba sobre todo sobre las Fuerzas Armadas y sobre las fuerzas de seguridad. Y el segundo es la legalización del Partido Comunista Español en el conocido como Sábado Rojo. Aquí Suárez comete un gran error. Comete un gran error porque unos meses antes de la Semana Santa del año 80 se reúne con los militares de más alta graduación
y les promete que nunca en España se va a legalizar al Partido Comunista. Entonces llega el Sábado Santo y legaliza el Partido Comunista, lo cual estaba evidentemente en su derecho, pero los militares de entonces se sienten engañados. Y aquí es donde Suárez, en mi opinión, comete un error, no por legalizar al Partido Comunista, sino por engañar a unas personas en las que yo creo que si les hubiera explicado la necesidad de legalizar el Partido Comunista, pues le hubieran comprendido, sobre todo porque era una cosa aceptada también por la Embajada de los Estados Unidos. Y este error que comete Suárez, lamentablemente, se lo hace cometer el hombre militar que tiene el más cerca, que es el general Gutiérrez Mellado, que podía, desde luego, haberle explicado al presidente la sensibilidad, no del tema del Partido Comunista, que también, pero sobre todo que a los militares es un mal camino, sobre todo si están en un periodo de poner trabas al desarrollo democrático, es un mal camino engañarlos. O sea, es una cosa que les puede legitimar, llamemos en su cabreo. Entonces, esta deslegitimación de Suárez por parte del ejército hace que Suárez, en aquellos momentos, en los últimos meses de 1980, se encuentre en una soledad absoluta. Está solo porque el rey ya no le apoya, el rey ya ha recibido sus mensajes de Washington y de que el tiempo de Suárez ya no interesa. Los varones de la UCD están, digamos, convertidos en unos reinos de taifas en donde las familias de UCD proliferan y producen la división total del equipo del partido. Tampoco tiene apoyos internacionales, es decir, se le ha dejado muy claro que Estados Unidos no cuenta con él. Los militares están evidentemente encrespados por el tema del Partido Comunista y por ETA, y la banca le da a entender en sucesivos mensajes de que no es él un activo, es decir, que no tiene futuro y por lo tanto la banca no va a apostar por él. Bueno, entonces la clase política española tira, en mi opinión, por el camino más fácil y más nefasto, que es recurrir al ejército como herramienta de cambio político, un poco recreando lo que había sido el golpismo, los golpes militares o los pronunciamientos que se habían producido sobre todo en el siglo XIX, como ustedes saben, cuando un partido perdía, digamos, fuerza, como la Constitución que estaba vigente la había hecho ese partido y esa Constitución no preveía la alternancia en el poder, pues era una Constitución moderada y llegaban los progresistas, pues había un pronunciamiento, se generaba un nuevo proceso constituyente y salía una nueva Constitución progresista. Igual, cuando se volvían débiles los progresistas, llegaban los moderados, otro pronunciamiento y tal. Bueno, pues un poco se acude a este mecanismo por la clase política, es decir, utilizar al ejército como herramienta en ese cambio político que viene impuesto desde fuera y que desde dentro no da solución a los principales retos que el país, por los que el país atraviesa. Bien, entonces encontramos en el estudio sociológico de ese momento por parte de la clase política, y me refiero también a clase política y clase militar y financiera,
un gran egoísmo, es decir, un olvido de los intereses nacionales y una preocupación por los propios intereses del partido o corporativos en el caso del ejército. Para los militares, digamos, la sensación en aquel momento es que hay que seguir al pie de la tabla, al pie de la letra, perdón, el testamento de Franco, y que la situación en España es insostenible por el terrorismo. Como además hay un presidente que es mentiroso, pues digamos, haciendo que el ejército encabece un movimiento, se conseguirá que el ejército siga teniendo un poder en el futuro que va a venir. Los políticos, aparte del imperativo internacional que el embajador de los Estados Unidos se encarga de explicitar adecuadamente, también muestran su conformidad porque ven una forma de, utilizando atajos, llegar antes al poder. Para los de la UCD, las diferentes familias llegan a pensar que dividiéndose, yendo contra el presidente, van a conseguir que ellos, liberales, socialcristianos, demócratas cristianos, lo que sea, pues van a conseguir permanecer en el espectro electoral. Los socialistas piensan que, bueno, pues este gobierno de concentración que puede salir de la intervención militar les puede ayudar a alcanzar el poder un poquito antes, participar en ese poder y llegar por ese atajo antes al poder. El rey, evidentemente, en la caída de Suárez, en la utilización del ejército, vuelve a lo que sería la doctrina con Alfonso XII, Alfonso XIII, en la política de la restauración, en la que el ejército se convierte como el último baluarte de defensa de la monarquía para evitar su desgaste. La OTAN le preocupa poco, digamos, el impacto que el golpe puede tener en el futuro democrático de nuestro país y de lo que puede pasarle a los españoles, y realmente ellos ven en España nada más que como una pieza que hay en un damero maldito en el Mediterráneo, y en donde a ellos les interesa, bueno, pues que el control de Rota, de Morón, de Zaragoza, de las bases que hay en España, pues esté asegurado. Y entonces el Paganini de toda esta historia, como siempre, pues el ciudadano español que queda al margen, digamos, de este conchaveo generalizado de los generales políticos, financieros y, en una palabra, de la élite política existente entonces en España. Bien, pues con estos mimbres, el caldo de cultivo para la realización del golpe de Estado ya está preparado. Entonces, en el golpe de Estado, digamos que podemos distinguir diferentes momentos. Yo me he partido de 1979, que es cuando el servicio de inteligencia, en el seno del servicio de inteligencia, se idea la operación de Gol. Se llama la operación de Gol, pues la bautizan así dos agentes que la confeccionan en el servicio de inteligencia, porque sacan un paralelismo